Audio Jungle. El Leprechaun, el trébol maldito y su tesoro sangriento 1. El descubrimiento del trébol y el primer error. El arqueólogo Liam Doyle jamás creyó en las leyendas irlandesas hasta que encontró el trébol. No era un trébol normal. Sus 4 hojas brillaban con un verde fosforescente, como si estuvieran vivas. Al arrancarlo, el suelo tembló y una voz susurró: «Ese no es tuyo, ladronzuelo». Liam miró alrededor, pero solo vio un destello de rojo entre los árboles. ¿Ojos? ¿Un traje? Decidió guardar el trébol en su bolsillo. Primer error. 2. El tesoro que nadie debe tocar esa noche. Soñó con un pequeño hombre vestido de verde, bailando alrededor de un caldero rebosante de oro, joyas y huesos humanos. 3 deseos, Liam Doyle, pero el precio es tu nombre. Reía el duende, mostrando dientes como agujas. Liam despertó sobresaltado y encontró una moneda de oro en su almohada. Segundo error, la guardó. Al día siguiente, había 20 monedas en su mesa, luego 100, luego un collar de esmeraldas en el lavabo. Pero cada objeto tenía algo extraño. Las monedas tenían su rostro grabado, envejecido. Las joyas goteaban una sustancia negra. Y en el espejo, alguien sonreía detrás de él cuando estaba solo. Tercera, el contrato del Leprechaun. La locura creció. Voces susurraban: «Gástalo. Es tuyo». Liam empezó a obsesionarse, acumulando el oro en su ático. Hasta que una noche, el Leprechaun apareció sentado en su cama, con un contrato escrito en piel amarillenta. «Firma, y el tesoro será tuyo, para siempre». Liam, en trance, tomó la pluma, pero en el último segundo vio la letra pequeña. El portador acepta ceder su alma y cuerpo como custodio del tesoro por toda la eternidad. Tercer error. Leyó demasiado tarde. El Leprechaun rugió, y de pronto las monedas se convirtieron en escarabajos. Las joyas eran dientes humanos, y el tesoro se arrastró hacia él, envolviéndolo como una segunda piel. Cuarto. El último guardián. Al amanecer, Liam había desaparecido, pero en el bosque de Kilkenny, los turistas comentan sobre un nuevo árbol. Sus hojas son verdes fosforescentes, sus raíces abrazan un montón de oro oxidado, y si te acercas demasiado, susurra un nombre en gaélico, mientras en Dublín un anticuario vende un trébol de 4 hojas a un coleccionista. Moraleja: el verdadero terror no es el monstruo, sino lo que estás dispuesto a hacer por su oro. El cuarto rojo. Dicen que hay habitaciones que no existen en los planos. Puertas que aparecen solo cuando estás solo.
Este es el relato de alguien que entró donde no debía y grabó todo. La grabación perdida. Todo comenzó con un video de apenas 3 minutos, subido sin título a un canal anónimo llamado Veritas Sub. La miniatura era apenas una sombra rojiza, como una figura desenfocada mirando directamente al espectador. En menos de 48 horas, el video alcanzó 2 millones de vistas y luego fue eliminado. Quienes lo vieron cuentan lo mismo. Un joven grabando con su cámara en lo que parecía un edificio abandonado. La imagen era temblorosa, distorsionada, y el audio tenía un zumbido de fondo que iba en aumento. Pero lo que realmente los dejó marcados ocurrió al final, cuando algo, que nadie ha podido explicar del todo, miró directo a la lente y luego a ellos. La puerta que no estaba ayer. Santiago Ramírez, estudiante de arquitectura en Guadalajara, había estado documentando edificios abandonados como parte de un proyecto personal para YouTube. Su contenido no era particularmente popular, hasta que decidió entrar al antiguo Hospital San Rafael, un edificio semidemolido por un incendio ocurrido en 1999. A pesar de estar clausurado, logró entrar por una abertura en el ala este, donde el concreto todavía olía a humedad vieja. Al llegar al tercer piso, donde el fuego había dejado el techo parcialmente colapsado, notó algo extraño. Una puerta de metal, completamente roja, al fondo de un pasillo. En las fotos antiguas y los planos originales, esa puerta no existía. Ni siquiera había muro ahí antes. Santiago la grabó, murmurando: «Esto no estaba ayer». La puerta no tenía manija ni cerradura, solo una ranura vertical en el centro. Cuando pasó la mano por ella, un sonido metálico agudo llenó el pasillo. Entonces se abrió sola, como si hubiese estado esperando. Y el cuarto rojo. El interior parecía detenido en otra dimensión. Las paredes eran de concreto, pero estaban cubiertas de una sustancia espesa, roja, que parecía entre pintura seca y sangre coagulada. El suelo estaba marcado con símbolos dibujados en tiza blanca. Ojos, bocas abiertas, manos alargadas con 6 dedos. El aire estaba caliente, cargado, y aunque no había ventanas, una luz roja vibrante, imposible de ubicar, lo bañaba todo. Santiago enfocó su cámara en una silla oxidada al fondo. Estaba atornillada al piso, con correas de cuero rotas. Frente a ella, un espejo roto colgaba de la pared, pero no reflejaba nada. La cámara empezó a fallar. Aparecieron líneas en la pantalla. El audio comenzó a grabar susurros, aunque Santiago no hablaba. «No mires atrás», decía una voz. Las imágenes que nadie puede explicar. En el minuto 2 del video, según quienes lograron descargarlo antes de que fuera eliminado, ocurre algo que nadie puede olvidar. La cámara gira bruscamente hacia la puerta, como si alguien o algo la hubiese sujetado. Una figura comienza a entrar lentamente al cuarto. Alta, sin rostro, con la piel tirante, roja, como si estuviera hecha de carne viva expuesta. No caminaba, flotaba. A cada movimiento, las paredes vibraban, las luces fallaban, y Santiago retrocedía, respirando con dificultad. La figura se detuvo frente a él. La cámara comenzó a grabar en estática, pero la figura seguía visible, temblando. De pronto, la cámara cae al suelo. Solo se ven sus pies, y una sombra que se expande como una mancha de tinta. El último segundo del video muestra algo inclinarse hacia el lente, y una frase grabada en el audio, con una voz imposible de identificar. «Ahora tú me ves». La desaparición. Santiago no volvió a ser visto. Sus amigos lo reportaron desaparecido, y la policía solo encontró su mochila y su celular frente al hospital, aún encendido, con un mensaje pendiente de enviar: «Si ves la puerta, no entres». En foros como Reddit y X, usuarios que vieron el video original comenzaron a compartir capturas de pantalla.
La figura roja parecía cambiar de forma en cada fotograma. Algunos afirmaban que, si pausabas en el momento exacto, su rostro tomaba la forma de quien miraba la pantalla. Muchos que vieron el video comenzaron a reportar sueños vívidos, golpes suaves en sus paredes a las 3:33 de la madrugada. Algunos incluso dijeron haber encontrado una puerta roja en sus propios edificios, en pasillos que nunca habían explorado antes. Testigo. Un joven de Chile aseguró haber recibido un DM desde la cuenta de Santiago días después de su desaparición, con un solo archivo de audio. En él se escuchaba una respiración rápida, seguida de un golpe. Luego, silencio, y una voz idéntica a la de Santiago que decía: «No es un cuarto, es un reflejo, y si lo ves, ya no puedes salir». Algo en la cuna. La primera vez que Isabel sintió que algo andaba mal, no fue por el llanto, sino por el silencio. Santiago siempre lloraba al caer la noche, como todo bebé, pero desde hacía 3 días dormía sin emitir un solo sonido. Ni suspiros, ni sollozos, solo un sueño profundo, pesado, antinatural. «Debe estar creciendo», dijo Marcos, su esposo. «Ya no eres primeriza, no hay que exagerar». Pero Isabel no dormía. En la madrugada sentía un leve escalofrío que recorría la casa, como si una presencia invisible pasara por el pasillo y se desvaneciera tras la puerta del cuarto del niño. A las 3:13 de la mañana, cada noche, un leve gemido parecía venir del bosque que rodeaba la propiedad. Un lamento infantil, débil y húmedo. Ella se levantaba, miraba por la ventana y no veía nada. Solo ramas moviéndose con el viento. Solo sombra. Hasta que una noche lo vio, la figura encorvada. Bajo la luna, entre los árboles, se erguía una figura diminuta, no más alta que un niño de 2 años. Estaba encorvada, desnuda o cubierta de harapos, pero lo que Isabel notó fue lo que tenía en brazos, algo que se movía y lloraba. Era el llanto de su hijo. Lo reconoció con una certeza visceral. Se apartó de la ventana, con el corazón martillando en el pecho. Corrió al cuarto del bebé. Santiago estaba allí, inmóvil, los ojos abiertos, sin parpadear, mirando al techo, sin llorar. Isabel supo en ese instante lo que toda madre intuye sin explicación lógica. Ese ser en la cuna no era su hijo. Rosa y los secretos viejos. Al amanecer, cruzó el pueblo y llamó a la puerta de una vieja casona casi abandonada. Rosa, una anciana de rostro de pergamino y ojos amarillos, la dejó pasar sin preguntas. «Ya lo han hecho antes. Cambian a los niños por uno de los suyos», dijo Rosa, sirviendo un té oscuro que olía a tierra. «Se llaman changelings, duendes viejos, de los que no juegan ni ríen, solo imitan y observan. A veces se quedan, a veces reclaman más». Le entregó un espejo de cobre oxidado y una cruz de sal negra. «Míralo con esto. Si en el reflejo no se mueve igual, sabrás. Pero si ríe, quémalo todo y huye». Isabel no entendía. «¿Por qué yo?» «Porque tu abuela también perdió un hijo», dijo Rosa, y cerró la puerta. La historia de Lucía. Esa noche, mientras esperaba que el reloj marcara las 3:13, Isabel recordó lo que su madre le contó una vez, a medias y sin querer. Lucía, la hermana de su madre, había desaparecido con solo 8 meses de nacida. Dijeron que fue una cuna vacía y una ventana abierta. Nada más. Nunca se volvió a hablar del tema. Buscó entre papeles viejos del desván. Encontró una foto. Su abuela joven, con un bebé en brazos. Pero al mirar detenidamente, notó que los ojos del bebé estaban pintados encima, como añadidos después, y el fondo de la imagen tenía un árbol que ella conocía, el mismo roble torcido que aún está en el claro del bosque. Su familia había callado una historia como la suya, el espejo y la risa. Isabel volvió al cuarto con la vela encendida. Santiago, o el que ocupaba su cuna, la miró en silencio,
Colocó la cruz de sal bajo la almohada. Nada ocurrió. Tomó el espejo. Lo acercó al rostro del niño. Y ahí lo vio. El reflejo no era humano. Tenía piel blanquecina, arrugada como un trapo mojado. Sus ojos eran pozos vacíos. Y sonrió. Una sonrisa torcida, estirada, que no se reflejaba en la criatura real. Pero entonces, como si lo notara, el bebé real también sonrió, de oreja a oreja, como burlándose. La vela se apagó sola, el agujero. Temblando, Isabel fue al claro del bosque. Llevaba una linterna y una manta. Llevaba el espejo. Al llegar al roble, encontró el suelo removido, una hendidura oscura en la tierra. Desde allí se oía un llanto, un verdadero llanto. «Mamá», susurró una voz desde abajo. Isabel lloró. Quiso entrar, pero no podía. Dejó la manta extendida sobre el agujero. Puso el espejo mirando hacia adentro. Se arrodilló y habló. «Devuélvanme a mi hijo. Pueden llevarse lo que trajeron, pero devuélvanmelo». Risas infantiles comenzaron a rodearla. Voces que venían desde los árboles, los arbustos, el viento. «El trato está hecho», dijeron, «pero no por ti. La vuelta». A las 4:44 de la mañana, Isabel oyó un llanto en la casa. Subió corriendo. En la cuna Santiago lloraba. Estaba más delgado, sucio, pero vivo. Lo tomó entre los brazos, olía a tierra húmeda y a leche cortada. Pero sus ojos eran los suyos. Lo abrazó sin decir palabra. Enterró el espejo esa misma mañana. Selló las ventanas con clavos. Quemó la cruz de sal. Nunca volvió al claro. Epílogo. La cuna del sótano. Pasaron 3 meses. Santiago creció, rió, lloró como un niño normal. Hasta que una noche, buscando unas cajas en el sótano, Isabel encontró una vieja cuna de hierro oxidado cubierta con una sábana. Y dentro, un muñeco de trapo hecho con piel seca, con una sonrisa cosida con hilo negro. Desde entonces, cada noche, oye ruidos bajo el suelo, como si algo hubiera quedado atrapado allí abajo, esperando que alguien vuelva a hacer el trato. El duende del río, día 1. La advertencia. Nunca creí en esas historias antiguas. Los duendes, las dimensiones ocultas, las voces en el bosque. Todo me parecía cuentos para asustar niños. Pero el día que Clara, mi esposa, cayó enferma, todas esas advertencias se volvieron reales, porque la única manera de salvarla era cruzar el río prohibido. El pueblo llevaba generaciones repitiendo la misma regla: nunca cruzar el río, porque más allá, en el bosque profundo, habitaban duendes celosos y peligrosos. Los viejos decían que quienes osaban atravesar esa frontera desaparecían para siempre, atrapados en un mundo invisible para los humanos. El viento helado cortaba mi rostro mientras la nieve caía sin descanso. Miré hacia el río, donde la corriente parecía susurrar amenazas, pero no podía esperar. La vida de Clara dependía de mí. Día 2. El anciano en el bosque. Entrar al bosque fue como adentrarme en otro mundo. El silencio era absoluto, solo roto por el crujir de la nieve bajo mis botas. Sentí una mirada que me quemaba la nuca. No estaba solo. De pronto, un hombre mayor apareció entre los árboles, con ojos tan oscuros que parecían absorber toda la luz. «No deberías estar aquí», susurró con voz ronca. Su presencia me heló la sangre, pero no podía dar marcha atrás. Algo invisible me obligaba a avanzar. Mi corazón latía desbocado y un sudor frío recorrió mi espalda. Intenté llamarlo, pero no me respondió. A cada paso el miedo crecía, como si la misma tierra me advirtiera que me detuviera. Día 3. La fiesta de los duendes. Llegué a un claro bañado en una luz azulada, irreal. Allí estaban ellos, pequeñas figuras danzantes, risueñas, cantando canciones siniestras. Duendes, pequeños, con ojos brillantes, bailando y bebiendo. Mi mente sabía que no eran reales, pero mi cuerpo reaccionó como si estuviera bajo un hechizo.
caí en un trance inexplicable. Bailé, reí y canté con ellos, aunque por dentro el terror se apoderaba de mí. Quería huir, gritar, pero mis piernas no respondían. Sentí que todo duró solo 10 minutos, pero algo dentro de mí gritaba que el tiempo era una mentira en ese lugar. Día 4. La dimensión invisible. Cuando por fin intenté regresar, el bosque me negó el paso. No podía salir. Grité mi nombre, llamé a Clara, pero mis palabras se desvanecían en la nada. No había nadie que pudiera escucharme, nadie que me viera. Mi pueblo me buscaba desesperado, recorriendo el bosque día y noche, sin descanso. Pero para ellos era como si me hubiera evaporado. El tiempo en ese lugar no era el mismo que en el mundo real. Mientras yo creía que solo habían pasado 10 minutos, en la realidad había transcurrido una semana entera. Sentí el miedo más profundo de mi vida. La idea de estar atrapado para siempre, olvidado por todos, en una dimensión que no debía existir. Día 5. El rescate inesperado. Cuando ya pensaba que mi alma se perdería en ese bosque encantado, apareció un perro, viejo, peludo, con ojos llenos de inteligencia y vida. Ladró fuerte, acercándose sin miedo. Solo él podía verme. Solo él podía romper el hechizo que me mantenía cautivo. Sus ladridos resonaron como un ancla que me arrastraba de regreso a la realidad. Con cada paso que daba tras el perro, sentía que el velo que cubría mi mente se desvanecía. El frío, el bosque, la música lejana de los duendes, todo se fue desvaneciendo. Día 6. El regreso y el secreto. Volví al pueblo débil, agotado, con Clara aún viva y esperándome. Pero ya nada era igual. Mis ojos habían visto lo imposible. Mi alma había rozado el terror absoluto. Ahora todo el pueblo sabe que no se debe cruzar el río. Los duendes son guardianes feroces, protectores de un mundo que no debemos invadir. Y aunque intento olvidar, en las noches sin luna, aún escucho el eco lejano de la música y el baile. Siento que me llaman, que mi alma no está completamente libre. El río sigue allí, susurrando secretos y promesas, pero sé que cruzarlo es perderse. Para siempre. El experimento del tercer ojo. Crónica de una pesadilla científica. Fase 1. La premisa inocente. El laboratorio olía a alcohol y ambición. Bajo los fluorescentes del Instituto Neurológico de Krasnoyarsk, 5 científicos soviéticos celebraban. El Ministerio de Defensa había aprobado su revolucionario estudio sobre percepción aumentada. Imaginen soldados que vean tras las paredes, decía el doctor Volkov, sosteniendo una jeringa llena de líquido ámbar. El suero Delta 7, derivado de hongos alucinógenos y DMT sintético, prometía activar áreas dormidas del cerebro. Los sujetos eran prisioneros políticos. Sujeto número 1, exprofesor de matemáticas, 40 años. Sujeto número 2, minero siberiano, 55 años, manos callosas. Sujeto número 3, joven desertor del ejército, 19 años. Sujeto número 4, mujer acusada de espionaje, 32 años. Sujeto número 5, sacerdote ortodoxo, 60 años. El primer día fue rutinario. Electrodos en el cuero cabelludo, inyecciones cada 8 horas, pruebas de agudeza visual. Hasta que el sujeto número 3 rompió el protocolo. ¿Por qué nadie me dijo que había gente en los espejos? Fase 2. Las visiones convergente. A la tercera dosis, los 5 sujetos dibujaron la misma figura en sus tests psicológicos. El observador, 2.5 metros de altura. Articulaciones invertidas. Rostro liso excepto por un ojo central. Movimiento entre fotogramas. El sacerdote, Bero 5, se arrodilló sollozando. No son demonios. Son algo más viejo. Están en los umbrales esperando que los veamos. Las grabaciones muestran lo más perturbador. Las entidades reaccionaban cuando los sujetos las señalaban. En las grabaciones de audio se escuchaban susurros en ruso invertido. La temperatura bajaba 5 grados.
Celsius cuando aparecían. El doctor Petrov anotó en su diario: no son alucinaciones colectivas, estamos haciendo visible lo invisible. Fase 3. El punto de no retorno. El sujeto número 4 desarrolló sincronización visual. Puedo ver a través de los ojos del observador, decía, mientras describía con precisión el interior de una sala blindada a 3 pisos de distancia. Pero había un precio: hemorragias oculares, pérdida de huellas dactilares, la piel se volvía lisa, voces que solo cesaban al administrar más suero. La noche del incidente 19, el sujeto Nuli 2 gritó: son fechas, 3-7-19, son las edades de los niños que faltan en el pueblo. Al revisar archivos, descubrieron que coincidía con desapariciones no resueltas. Fase 4. La contención fallida. Las medidas de seguridad colapsaron cuando las cámaras infrarrojas captaron siluetas en los pasillos vacíos. El sacerdote, 5, comenzó a vomitar un líquido negro que grababa mensajes en las paredes. Volkov desapareció tras entrar a la cámara de aislamiento, dejando solo sus gafas, con los cristales convertidos en ojos humanos. El último mensaje del sujeto número 1 fue críptico: el velo no es una barrera, es una membrana, y la hemos perforado. Fase 5. Lo que quedó tras el cierre. El ejército selló el instituto en 1965, pero en 1989 un periodista infiltró la cámara principal. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de ojos, algunos con pupilas que seguían el movimiento. En 2017, hackers filtraron 3 segundos de video clasificado. Muestra al sujeto número 3 envejecido 50 años, sus cuencas vacías hablando: siguen usando mis ojos para ver. La última anotación del Dr. Petrov: el tercer ojo no era un órgano, era una cerradura, y ahora está abierta. Advertencia posterior. Los archivos contienen 197 páginas tachadas, excepto una frase repetida: no mires los espejos por más de 3 segundos. La bruja de Pachuca. 1. El niño sin bautizar. El monitor de bebé captó el primer llanto a las 3:17 de la mañana. Exactamente. Me levanté con los párpados pesados, arrastrando los pies por el pasillo. El sonido era diferente esa noche, más agudo, casi artificial, como si alguien estuviera imitando el llanto de Mateo. Cuando abrí la puerta de la nursery, el aire olía a flores marchitas y tierra mojada. ¿Ana? Llamé en voz baja. Nadie respondió. Pero en la cuna, las tijeras que había puesto bajo el colchón, en cruz como me ordenó mi abuela, ahora estaban sobre el pecho de Mateo, brillando bajo la tenue luz de la luna. Y algo más: 3 hebras de cabello gris enredadas en los dedos diminutos de mi hijo. 2. Las reglas que no seguí. «Es una maldita bruja», grité al día siguiente, mostrándole a Ana el video de seguridad. En la pantalla se veía claramente cómo la cuna se mecía sola a las 3:17 de la mañana. Pero lo peor era el sonido. ¡Chas! ¡Chas! El ruido metálico de unas tijeras abriéndose y cerrándose. Ana palideció. El sacerdote dijo que sin bautizo no hay protección. Fue entonces cuando recordé la advertencia de mi abuela: si la oyes reír, ya es demasiado tarde. Tercera noche. La tercera noche, el monitor captó una voz. «Duérmete, niño lindo». Era mi voz, pero distorsionada, como si la hubieran grabado al revés. Corrí hacia la nursery, pero la puerta estaba sellada con algo pegajoso y negro. Desde el otro lado, escuché risas de mujer y un sonido que me heló la sangre: el chasquido de tijeras cortando tela. Cuando logré derribar la puerta, la habitación estaba helada. Mateo ya no estaba en su cuna. En su lugar, había un muñeco de trapo con ojos de botón y una sonrisa cosida con hilo rojo. Y en la pared, escrito con lo que esperaba fuera lápiz labial:
Te lo presté solo 9 meses. Cuarto, el intercambio. El sacerdote se negó a ayudarme. Algunos pactos no se pueden romper, dijo, evitando mirar las tijeras negras que ahora llevaba siempre en mi bolsillo. Fue mi abuela quien me dio la última esperanza. Busca dónde duermen los muertos sin nombre y llévale esto. Me entregó una trenza de cabello de niña, su primera hija, y una foto amarillenta de una mujer con vestido de luto, sosteniendo unas tijeras idénticas a las mías. Ella también fue madre una vez. 5. El final o el principio. El panteón olía a carne quemada. En la tumba sin nombre dejé la ofrenda, la trenza, la foto y una gota de mi sangre sobre las tijeras. El viento silbó, y entonces una mano huesuda emergió de la tierra, agarrando las tijeras. Uno por uno, susurró una voz desde las sombras. Al día siguiente, Ana encontró a Mateo de vuelta en su cuna, pálido, pero vivo. Pero cuando lo alzó en brazos, notó algo. El bebé olía a tierra recién removida, y en su muñeca izquierda tenía un fino corte en forma de cruz. Mientras en el monitor del bebé, a las 3:17 de la mañana exactas, se veía claramente una mujer de pelo gris, meciendo a un recién nacido que no era Mateo. Mientras unas tijeras brillaban bajo otra cuna, en otra casa, donde otro padre no había seguido las reglas.